todos bienvenidos en este día. Es un gusto verlos, hermanos, a todos ustedes. Dios es bueno, amén. Amén. Así es que vamos a dirigirnos en oración al Señor para que nos bendiga en esta clase y podamos entonces entrar de lleno al estudio de este tema, hermanos, que estamos considerando acerca de la expiación limitada. La lección es de la soteriología, así es que vamos a encomendarnos al Señor que nos bendiga, hermanos, y vamos a pedir su bendición. Padre bueno, te damos gracias por tu gran bondad y tu misericordia al concedernos venir a este lugar para aprender, Señor, de tu santa palabra. Rogamos, Padre, que bendigas a este pueblo que se ha dispuesto a reunirse en este lugar para honrarte, Señor, y para ser bendecidos por tu palabra y la exposición de este tema. Te rogamos que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestros corazones, Señor, de modo que recibamos esta enseñanza de una manera humilde y con esta enseñanza poder crecer en nuestra santidad y en nuestra adoración hacia ti. Padre, te ruego que ayudes a tu siervo en su inmensa debilidad al exponer este tema, que tú seas honrado, que Cristo sea exaltado en gran manera y que tu pueblo sea bendecido en esta mañana. Todo esto te lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, bueno, vamos a continuar el tema de la expiación limitada, ¿okay? Recuerden que la expiación limitada es el tercero de los 5 puntos de las doctrinas de la gracia, o lo que conocemos con el acróstico del TULIP, ¿okay? Ya hemos repasado los primeros 2 puntos de las doctrinas de la gracia, o los cánones de Dort, que es la depravación total del hombre, la elección incondicional, y ahora nos hemos adentrado a la expiación limitada, hermanos. La semana pasada nosotros concluimos nuestra clase diciendo que la expiación limitada no es una doctrina nueva dentro de las iglesias reformadas, sino más bien es una doctrina, hermanos, que la iglesia ha sustentado a través de los siglos. Y nosotros dijimos que después de la reforma, recuérdense que cuando surgió la reforma, después de la reforma, 100 años después de la reforma, surgió la protesta de los remonstrantes. Importante, hermanos, que continuemos claros con este pensamiento para poder entender las doctrinas de la gracia. Recuerden que dijimos que 100 años después de que surgió la reforma, surge esta protesta de los remonstrantes. Y en esta protesta se presenta esta doctrina de la expiación limitada como el tema que los remonstrantes también protestaron, ¿ok? Entonces, esta doctrina fue uno de las protestas que ellos dijeron: protestamos contra estas cosas, ¿ok? 100 años después de la reforma, hermanos. También dijimos, para poner las cosas claras, que esta doctrina fue atacada también en los años 300 y 400, en los tiempos de San Agustín, por los seguidores de Pelagio. A ellos se les conocían como los semipelagianos, porque este movimiento de los semipelagianos surge después de Pelagio. Los seguidores de Pelagio, su ataque principal, debemos decirlos, hermanos, para dejar las cosas claras,
no fue principalmente en contra de la expiación limitada. Más bien ellos se enfocaron en protestar en contra de la doctrina de la elección. Lo que pasa que al ellos protestar en contra de la doctrina de la elección, no les quedó más remedio que terminar por protestar contra la expiación limitada, porque hermanos, ustedes verán que si ustedes creen en la elección incondicional de Dios, es imposible que entonces ustedes no crean en la expiación limitada, como lo vamos a ir viendo. Automáticamente, si usted cree en la doctrina de la elección, usted debe de creer en la doctrina de la expiación limitada. No puede usted creer en la doctrina de la expiación y decir que la expiación es ilimitada, porque entonces se estaría contradiciendo y vamos a explicarlo por qué. Esto fue lo que hicieron los semipelagianos. Su ataque fue contra la doctrina de la elección incondicional, pero cuando se dieron cuenta de que no se podía sostener esta doctrina sin creer en esta doctrina, pues automáticamente ellos dijeron, bueno, protestamos ya contra estas dos también. Entonces vamos a ver nosotros que es imposible que usted crea esta doctrina y no crea esta doctrina. ¿Ok? Vamos a ir viéndolo, hermanos. Ahora, en nuestra clase pasada, también nosotros dimos una definición de lo que queremos decir con la expiación limitada. Y la definición que nosotros dimos fue la siguiente. La expiación limitada establece que en la muerte de Jesucristo, el Dios Trino se propuso lograr la redención de cada persona que el Padre le dio al Hijo en la eternidad pasada, estos son los elegidos, y aplicar todos los logros del sacrificio de Cristo a cada uno de estas personas que el Padre le entregó al Hijo, hermanos. Así es que esa es la definición de la expiación limitada. Ahora, nosotros también dimos una definición de lo que no queremos decir o lo que no significa la expiación limitada. ¿Qué es lo que queremos decir o qué es? Más bien, primero, a ver, déjenme retroceder, hermanos. ¿Qué es lo que no significa o lo que no estamos diciendo con expiación limitada? Cuando hablamos de la expiación limitada, hermanos, no estamos queriendo decir que la expiación de Cristo carece de poder o está limitada en su eficacia. Nosotros no estamos diciendo eso cuando estamos enseñando la doctrina de la doctrina de la expiación limitada. Repito, hermanos, no significa que la cruz de Cristo tiene un límite en su poder, en su eficacia. Más bien todo lo contrario, hermanos. La expiación limitada, la cruz de Cristo, tiene el suficiente valor y la eficacia y el poder. Si se hubiese Dios propuesto salvar a todo el mundo, la cruz de Cristo ciertamente es suficiente si eso hubiera estado en el plan eterno de Dios. ¿Ok? Importante que nosotros captemos esto para no confundir lo que estamos enseñando cuando decimos expiación limitada. La cruz de Cristo tiene suficiente poder, valor y eficacia para salvar a toda persona si ese hubiera sido el plan de Dios desde la eternidad pasada. Hermanos, pero nosotros sabemos que no toda persona será salva. Nosotros sabemos que no toda persona irá al cielo, porque obviamente la Biblia habla que algunos irán al lugar de condenación,
al infierno y otros irán al cielo, en la morada del Señor. Así es que no estamos diciendo, hermanos, repito, para ponerlo claro, no estamos diciendo que la cruz de Cristo tiene limitación en su poder, en su eficacia. ¿Ok? Ahora, lo que sí estamos diciendo, hermanos, cuando estamos hablando de esta doctrina, es que la expiación de Cristo está limitada en su alcance. Y pongamos atención cuando queremos decir esto, ¿ok? Está limitada en su alcance porque, como ya dijimos, no todas las personas son salvas. Automáticamente, cuando pensamos en esto, de que no todas las personas son salvas, automáticamente entonces eso quiere decir que la expiación de Cristo no fue eficaz para estas personas, o no tuvo el propósito para estas personas, hermanos. Porque si el plan de Dios en salvar a todos hubiera sido desde la eternidad pasada, pues ciertamente la cruz de Cristo es suficiente, pero es limitada en el alcance, en el sentido de que algunos solo son salvos. Entonces la pregunta aquí es, ¿quiénes son los que reciben la expiación de Cristo? ¿Quiénes son estos que van al cielo? ¿Por qué van al cielo? Porque unos sí y unos no. Entonces, en ese sentido, está limitado, porque no todos van al cielo. ¿Se entiende el punto, hermanos? No sé si me estoy dando a entender. No quiero que salgamos confundidos. Ok, entonces, eso fue lo que vimos, hermanos. Y vamos a ir expandiendo en este punto de qué impacto tuvo la expiación de Cristo en los elegidos y en su alcance, ¿ok? Y también en su poder. Otra de las cosas que vamos a ir viendo nosotros es que para poder comprender, hermanos, y esto es importante que captemos, para poder comprender la importancia, la eficacia y el poder de la expiación de Cristo, hermanos, es importante que usted sepa qué queremos decir o qué la Biblia dice con expiación. ¿Qué significa expiación? Eso es importante que ustedes entiendan para poder entender la expiación de Cristo. ¿Ok? También es importante que usted entienda de que la Biblia dice que las cosas que se hicieron con el pueblo de Dios, con Israel, perdón, antes de la venida de Cristo, los sacrificios, las ofrendas, todo eso era sombra. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Era sombra de algo mejor, de lo que tenía que venir. Sombra, hermanos. Entonces, nosotros vamos a caminar por el Antiguo Testamento para poder entender qué quiso decir Dios cuando ordenó el sistema levítico, las expiaciones que se hacían por el pecado. ¿Fue el propósito de Dios que esas expiaciones fueran para todo el mundo o para el pueblo que él eligió? Fue el propósito de Dios que el sacerdote que intercedía por aquellos por los cuales se hacía la expiación, ¿fue el sacerdote intercesor de todo el mundo o solamente del pueblo que Dios le dijo? Importante que usted entienda este sistema para después venir caminando de regreso hacia el Nuevo Testamento y entonces poder comprender en su máxima belleza lo que es la expiación limitada, hermanos. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a caminar por por el Antiguo Testamento un momento, no ahora, porque ahora necesito terminar lo que quedó pendiente la semana pasada. Pero nosotros sí vamos a hacer eso y vamos a ir dando luz a esta doctrina hasta que podamos comprender bien lo que
significa la doctrina de la expiación limitada, hermanos. Bien, entonces mantengan eso en mente, por favor. Ok, algo más que vimos en la clase pasada, hermanos. Nosotros vimos tres diferentes pensamientos o grupos a los que, como ellos entienden, la doctrina de la expiación limitada, hermano. Uno de estos, en primer lugar, vimos nosotros que está el universalismo, ¿se recuerdan? El universalismo. El universalismo, dijimos que este grupo o este pensamiento dice que como Cristo murió por todo mundo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, está claro, si Él murió por todo el mundo es salvo. Entonces este grupo sostiene este pensamiento. Ellos dicen, a ver, yo estoy viendo que la Biblia dice que Cristo murió por todo el mundo. Entonces ellos dicen, por lo tanto, concluimos que todo el mundo será salvo. No importa lo que tú creas, no importa tu estilo de vida, no importa nada. No importa si llegas a entender que hay un Dios, vas a ser salvo. Esto es lo que ellos piensan, el universalismo. ¿Qué textos usan ellos para sostener este pensamiento? Juan 3:16, hermano. Este texto todo el mundo lo usa. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y empiezan ellos ahí, tú dices, y ellos dicen, ¿vistes? Entonces está claro, ellos dicen. Pero hay otro texto que ellos usan, es Juan 12:32. Y Juan 12:32, ellos también dicen, a ver, ¿quién puede leer, hermanos, Juan 12:32? Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí está, entonces ellos dicen, ¿escuchaste? Si Cristo fuera levantado, Él va a traer a todo mundo hacia Él. Pero hermanos, basta con ojear la palabra de Dios para ver que ciertamente no todo mundo será salvo. Ciertamente, hermanos, la Biblia habla y enfatiza que no todo el mundo va a ser salvo. Entonces, automáticamente su pensamiento o su doctrina que ellos tienen toda hereje queda descartada, hermanos. Queda descartada, es imposible. Yo no sé, estas personas están cegadas. Entonces, pero el segundo grupo también, hermanos, que habla de la doctrina de la expiación limitada son los arminianos. El arminianismo. Este segundo grupo, ellos dicen, bueno, Cristo murió por todo el mundo. Está claro que la Biblia dice por todo el mundo, murió por todo el mundo es todo el mundo. Entonces ellos dicen, murió por todos, todo hombre, todo pecador. O sea, Cristo ya pagó en la cruz por los pecados de todo mundo. Hermanos, y después ellos dicen, aunque solo un grupo se apropia de esta salvación. Entonces ellos dicen, ya Cristo pagó por todo el mundo, los pecados de todo el mundo fueron ya pagados en la cruz, ya no tenemos condenación, nadie tiene condenación, desde Adán y Eva hasta la última persona antes del juicio, todo el mundo ya, la deuda se canceló. Pero entonces la pregunta vuelve a surgir, hermanos, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Si Cristo ya fue crucificado, y si en la crucifixión todos los pecados, todos, ya fueron pagados al Padre, la deuda ya fue pagada, entonces los que están en el infierno,
¿por cuáles pecados están pagando? Si ya Cristo pagó todos los pecados. ¿Ven la contradicción, hermanos? Y vamos a ir profundizando en esto. Entonces ellos dicen, bueno, es que solamente un pequeño grupo se apropia de esa salvación y entonces el resto no se apropió. ¿Por qué? Ellos dicen, pues porque no creyeron, la incredulidad. Ajá, y la incredulidad no es un pecado. Así, entonces tu incredulidad ya está pagada en la cruz. ¿Cierto o no es cierto? Y ellos dicen, sí, entonces ¿por qué no estás en el cielo? ¿Por qué ellos no están en el...? No sé. ¿Ven el problema, hermanos? Además, otra cosa. Si Cristo pagó por todo el mundo, todas las personas, de principio a fin, ya la deuda se canceló. Pero solamente un pequeño grupo se apropia de la salvación. ¿No es esto, hermanos queridos, una expiación limitada? Ellos dicen que es ilimitada, pero ¿acaso no? ¿En qué se está limitando? A ver, hermanos, ¿en qué se está limitando? En este pensamiento arminiano. A ver. En quienes creen. Exacto. ¿En qué se limita? Miren cómo. A ver, hermanos, síganme. El pensamiento arminiano dice, todo, supongamos que este es todo el sacrificio, la expiación de principio a fin por todos los hombres, pero solo un pequeño grupo se apropia de esta salvación. Hermanos, y todo esto, entonces, ¿qué pasó con esas personas? ¿En qué sentido se limita la expiación? Hermanos, en su poder, porque entonces, en su eficacia, porque entonces no fue eficaz para todo el mundo, porque entonces todos estos que quedaron se perdieron, solamente estos se salvaron, ellos se apropiaron de pero Cristo hizo por todo el mundo, y estas personas van al infierno. Entonces quiere decir que la expiación de Cristo por estas personas no fue eficaz, no tuvo poder. ¿Se entiende, hermanos? Sí, hermano. Y de cierta manera, pastor, como que igual le sigue dando crédito al hombre, ¿no? Porque dice, se apropia, el hombre se apropia, o sea, él escoge, él es el que... Exactamente. La decisión. Exactamente. Entonces, y para allá vamos, hermanos, para ver cómo entonces ellos entienden de que se apropian de la salvación. Dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Bueno, que uno creyó, el otro no creyó. ¿Qué es lo que hace creer a unos y a otros no? Y ahí se va en el meollo del asunto enredando, hermanos, ¿verdad? Y después ya no hay respuesta. Ya el pensamiento arminiano se diluye y no puede sostener su doctrina. Hermanos, ellos dicen que la expiación de Cristo es ilimitada a todo el mundo, pero no salva a todo el mundo. Está limitada en este pensamiento arminiano, en su poder, en su eficacia, porque entonces la expiación no salvó a todo el mundo. ¿Se entiende o no, hermanos? A ver. ¿En el poder del hombre está diciendo? No, hermanos, a ver. Al revés, es en la soberanía, hermana, y entra la... A ver, hermanos, voy para atrás. Hermano, perdón. Espérenme, vamos a explicar. Si Cristo hizo expiación en el pensamiento arminiano, ¿ok? Okay. En el pensamiento arminiano. A ver, vamos a ir suave. En el pensamiento arminiano, los arminianos dicen, la expiación de Cristo fue por todo el mundo, desde principio a fin, pagó Cristo todos los pecados de todo el mundo, ya fue cancelada la deuda. Pero ellos dicen, los arminianos, hermana, un pequeño grupo se apropia de esa expiación, el resto va al infierno. Entonces, no se está limitando en el pensamiento arminiano, no se está limitando esta expiación en su poder y en su eficacia, porque no está salvando a todo el mundo. Entonces eso quiere decir que falló. Quiere decir que el plan de Dios falló en el pensamiento arminiano, hermanos, ¿ok? Para no confundirlos. ¿Se está entendiendo ahora? Sí. Ok, hermana, dígame, ¿usted iba a hablar? No, la hermana. Sí, hermano, pero tengamos en cuenta que los arminianos creen en el libre
Es lo que habló el hermano acerca de que ellos... Nosotros creemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz para los escogidos. Sí, y vamos para allá. Sí, recuerden que ya tocamos esto del libre albedrío y es lo que tocó nuevamente el hermano José acerca de que entonces la decisión es del hombre. En el pensamiento arminiano, ellos están diciendo nosotros estamos tomando la decisión desde mi cuenta que yo estoy creyendo. Entonces el crédito nuevamente se lo vuelve a dar al hombre, como ya ha dicho el hermano. Y eso fue lo que vimos acá con la doctrina de la elección incondicional. Por eso dijimos que no se puede sostener la doctrina de la elección incondicional y debo querer votar esta elección limitada, porque es incomprensible, no se puede, hermanos. Y la iglesia siempre sostuvo estas doctrinas juntamente. Lo que pasa que como en el ataque para la iglesia en el 300 y 400, los semipelagianos atacaron la elección, la doctrina de la elección. Ellos no querían deshacerse de esto, pero después dijeron, espera un momento, no podemos sostenernos si vamos a rechazar esta, tienes que rechazar esta, ¿sí me entienden? Entonces, eso fue lo que estaba sucediendo, pero sí es verdad, hermana, vamos a ir viendo de que cómo ellos creen acerca de que la decisión automáticamente la salvación pertenece al hombre, en el sentido de que ellos son los que por su propia cuenta vienen a Dios. Pero vamos a ir viendo a profundidad esto. Ya nosotros tocamos esto, hermano, no quiero regresar nuevamente atrás, porque ya tocamos eso del libre albedrío, pero ahora el tercer pensamiento, el reformado, hermanos, esto es lo que la iglesia ha sostenido por los siglos. Este pensamiento dice, Jesús hizo expiación por aquellos que el Padre le entregó al Hijo para que su sacrificio fuera efectivo, fuera poderoso, y ninguno de los que el Padre le dio al Hijo se van a perder. Ninguno. Por eso decimos que la expiación es eficaz, completa su propósito. Por eso decimos que la expiación de Cristo es poderosa, porque ninguno se perderá de aquellos que el Padre le da al Hijo. Y vamos a ir viendo después muchos textos bíblicos, hermanos, hasta llevar para casa. Pero ahora yo quiero caminarlo, llevarlo de la mano, recorriendo el pensamiento, estos tres pensamientos, y cómo la iglesia también ha venido sosteniendo el pensamiento reformado. Por cierto, hermanos, cuando nosotros vimos en el contexto de histórico de las doctrinas de la gracia, recuerden que hubo un tiempo de la Reforma donde los reformados se protegieron de que entraran enemigos. Recuerda que nosotros vimos que formaron ahí las confesiones de fe, comenzaron a formar documentos para que no se intrometieran personas, porque obviamente la iglesia tradicional tenía todo el poder. Entonces ellos salieron, los reformados, y comenzaron a apropiarse, a decir, nosotros vamos solamente a exponer las escrituras. Y entonces por eso tenemos las 5 solas. Recuerden las 5 solas, ya dimos aquí enseñanzas de las 5 solas: sola escritura, ¿verdad? Sola gracia, sola fide, solo para la gloria de Dios. Ya nosotros vimos eso, hermanos. Ahora, recuerden que hubo un tiempo después que no se eliminó de todo los remonstrantes o los seguidores de Arminio, sino que aunque en el concilio de Dordrecht, por eso se llama el sínodo de Dort, ahí condenaron las protestas de estas personas y a todos sacaron de las iglesias de estas personas. Los reformados dijeron, no, estos están locos. Pero no desapareció del todo, porque pasaron años que después se unieron con la política, y lo que sucedió fue que ahí en la política abrió la puerta y unieron la política y los arminianos. Entonces
ellos comenzaron a poner un sinnúmero de pastores por todos lados, abrieron iglesias con el permiso del gobierno, y por eso es que se hizo un boom. Y después, bueno, los que más fueron acá con nosotros en América Latina, hermanos, se llenó de ese pensamiento. Ahí los reformados realmente no cubrieron estas personas de los arminianos con el pensamiento, todo eso de libre albedrío, y fue un caos, hermanos, un caos terrible. Entonces se distorsionó mucho la palabra de Dios. Pero volviendo entonces a este pensamiento de los reformados, hermanos, bueno, entonces lo que queremos decir es que el Señor Jesús hizo expiación solo por aquellos que el Padre le dio en la eternidad pasada, y ninguno de ellos se va a perder, hermanos. También vamos a ver eso. Todo vamos a ver, hermanos, para cubrirlo completamente. Ahora, en este día vamos a seguir trayendo luz a este tema, hermanos, tan importante, y para ir profundizando un poco más, es necesario hacernos otra pregunta. ¿Fue la expiación de Cristo una expiación potencial o fue una expiación eficaz? Con potencial, lo que queremos decir, o lo que estamos diciendo, es que Cristo murió por todo el mundo potencialmente, para que puedan ellos ser salvos, pero no hay garantía. ¿Sí me entiende? O sea que potencialmente murió por todos, pero no hay garantía de que se salven. Sálvese quien pueda, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Con eficaz, la expiación eficaz, Cristo murió por los elegidos del Padre, y su expiación ciertamente fue eficaz, obteniendo para ellos la salvación que desde la eternidad pasada el Padre se propuso, hermanos queridos, como vamos a ir viendo en muchos textos bíblicos. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que creía la iglesia reformada? Y lo más importante, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a esta doctrina, hermanos? ¿Cómo respondió la iglesia reformada a los ataques de los remonstrantes? Y para ver cómo los remonstrantes o los seguidores de Arminio creían acerca de esta doctrina, permítanme, hermanos, leerles el documento que ellos presentaron en el sínodo. Y en el artículo 2 ellos exponen esto, ¿ok? Estoy hablando de los seguidores de Arminio, no de la iglesia, no de los reformados ahora. Y los remonstrantes dijeron, por consiguiente, y conforme a este hecho, escuche esto, como ellos pensaban, Jesucristo, el Salvador del mundo, ellos dicen, murió por toda la humanidad y cada uno de los seres humanos, de tal manera, y ahora viene eso, que Él ha obtenido para todos, por su muerte en la cruz, escuche, la redención y el perdón de pecados. Sin embargo, nadie realmente puede favorecerse de este perdón de pecado, excepto los creyentes según el Evangelio de Juan 3:16. Y después ellos ponen ahí Juan 3:16. O sea, Juan 3:16 fue como la bandera para salir al frente. Juan 3:16, y después usaron otro, hermanos, Juan 2:2. Pero si escuchamos esta parte, hermanos, escuchen nuevamente y dígame a qué suena. Ellos dicen, por consiguiente y conforme a este hecho, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por toda la humanidad y cada uno de los seres humanos, de tal manera
que Él ha obtenido para todos la redención y el perdón de pecados. ¿A qué suena esto, hermanos? Universalismo. Exactamente. Si vienen los arminianos y nos presentan esta doctrina, automáticamente yo voy, bueno, todos somos salvos. Porque ya dice, todos somos salvos, Cristo murió por todos, pagó por todos, nos redimió a todos. Y miren las palabras que están usando, los términos, porque estos son importantes, hermanos. Después vamos a ir viendo estos términos. Ellos usan el término de redención. ¿Usted sabe qué tan importante es esa palabra, hermanos? Oh, vamos a ir viendo. Usan la palabra de que ya el hombre obtuvo el perdón de pecados. Ya obtuvo para todos, ellos dicen. Hermanos, esto suena a universalismo. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿cómo la iglesia responde, hermanos, ante esta protesta de los remonstrantes? Y quiero que veamos en los documentos de los cánones de Dort, los documentos de la iglesia, cómo responde la iglesia a esto. Y hay 3 artículos que voy a leer. La doctrina que estamos exponiendo se encuentra donde dice la muerte de Cristo y la redención humana a través de ella. Entonces, en el concilio, la iglesia dijo lo siguiente. Artículo 3. Del valor infinito de la muerte de Cristo. La muerte del Hijo de Dios es el único y completo sacrificio y satisfacción por los pecados. Su muerte tiene un valor y mérito infinito, más que suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. ¿Vio lo que la iglesia dice? Lo mismo que decimos. No estamos diciendo con expresión limitada que se limite en su poder. La iglesia sostuvo eso también. Y después en el artículo 4 ellos exponen razones para este valor infinito. El valor y los méritos tan grandes de su muerte se deben a que la persona que sufrió, o sea, Cristo, como era necesario para poder ser nuestro Salvador, no solo es un ser humano verdadero y perfectamente santo, sino que también el Hijo único de Dios, quien posee una misma eterna e infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo. Dice, otra razón es que su muerte vino acompañada por la experiencia de la ira y maldición de Dios, la cual nosotros habíamos merecido a causa de sus pecados. A ver, ¿qué está sucediendo aquí, hermanos? La iglesia está diciendo, primero en el artículo 2 explica el valor de la muerte de la cruz. El valor de la cruz es infinita, es poderosa, es suficiente. En el artículo 4 ellos dicen, ¿por qué es poderosa? ¿Por qué es suficiente y eficaz? La iglesia dice, artículo 4, por esto. ¿Por qué? Porque en la unión hipostática, ¿recuerdan, hermanos, que vimos nosotros el tema de la unión hipostática? Cristo 100% hombre, 100% Dios, divino, tiene el valor suficiente para pagar la deuda al ofensor. ¿Y quién es el ofensor? ¿A quién ofendimos con nuestros pecados? A Dios, hermanos. Usted no pecó contra el vecino. Usted no pecó contra, no sé, contra alguien. Usted pecó contra el Dios Todopoderoso. No es lo mismo que usted haga un crimen, no sé, ahí, usted digamos un crimen a alguien ahí, cualquier persona común y corriente, y se lo haga a el presidente de los Estados Unidos, digamos, por poner un ejemplo. Ciertamente le va a caer todo el peso de la ley, ¿verdad? Si usted comete una transgresión contra una persona tan importante. Bueno, entonces cuando pecamos contra Dios, no estamos pecando contra un hombre, hermanos.
estamos pecando contra el Dios Altísimo. Por lo tanto, se necesitaba un sacrificio, una paga o alguien que tuviera el suficiente valor para pagar nuestra deuda en contra de ese ser tan grande. Ese solamente es Cristo. Ese solamente es el Señor Jesucristo. Y por eso está la unión hipostática, porque también se necesitaba que un hombre muriera en representación de la raza humana. Cristo fue 100% hombre y fue 100% Dios. Por eso su muerte tiene el valor suficiente para cancelar nuestra deuda, hermanos. Entonces, el artículo 4 trata de este valor. ¿Por qué decimos que la cruz tiene un valor infinito? Tiene un poder grandioso y una eficacia. Ahora, el artículo 5. La iglesia sigue diciendo el mandato de proclamar el evangelio a todo el mundo. Además, el evangelio promete que todo el que cree en Cristo crucificado no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Esta promesa, junto con el mandamiento de arrepentirse y creer, debe ser anunciada y declarada sin diferencia o discriminación a todas las naciones y pueblos a quienes Dios en su buena voluntad envía el evangelio. ¿De qué trata el artículo 5? Hermanos, no es su responsabilidad andar averiguando quién es el elegido de Dios y quién no. No es diciendo, a ver, tú eres elegido, a ti te voy a predicar el evangelio. Tú no eres, lo siento, no es para ti. La iglesia no tiene ese mandamiento, hermano. La iglesia tiene el mandato de ir y predicar a todo mundo. Dios es el que se encarga de salvar a quien Él quiere. No se preocupe de esto, Dios es el que hace la obra. Nuestra responsabilidad, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, es de ir y predicar las buenas nuevas. Ese es el mandamiento que tenemos, hermanos. Dios es el que se encarga de tocar corazones, ¿ok? Entonces, hermanos, a ver, después quiero tocar el rechazo de los errores. ¿Por qué la iglesia dice nosotros rechazamos lo que los remonstrantes estaban protestando? Y dice en el punto número 1, ellos dicen, habiendo expuesto la enseñanza ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos, número 1, que enseñan que Dios el Padre asignó a su Hijo a la muerte en la cruz sin haber hecho un plan fijo y sin haber determinado para salvar a nadie por nombre. O sea, lo que ellos dicen, Cristo en su sacrificio, en la eternidad pasada dijo, el Padre le dice al Hijo, Hijo, ¿qué vamos a hacer? La Trinidad está en un concilio, el ser humano se perdió, ¿qué haremos? Bueno, ve y muere por ellos. Y entonces el Padre dice al Hijo, vas a ir y vas a hacer ese sacrificio. ¿Y quién va a creer? No sabemos. Ahí a ver quién crea. O sea, la iglesia está diciendo, no hubo un plan. O sea, Dios envió y ahí sin un plan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si usted cree esto, usted se va a meter en más problemas, hermanos. Usted se va a meter porque usted está hablando ahora de un Dios sin poder, sin eficacia, sin plan, sin decreto, y usted se mete en un enredo. Y después le va a estar llamando no sé a quién, hermanos, porque eso se va a poner difícil. Pero la iglesia en el sínodo dijo, no es que Dios no tuvo un plan determinado. No, ciertamente eso no fue así. Ciertamente su plan fue determinado, tuvo un plan específico Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Ahora dice, ¿por qué nosotros rechazamos eso? Dicen los reformados. Porque esta afirmación, y ahora escuche, es un insulto a la sabiduría de Dios Padre y a los méritos de Jesucristo
y es contraria a la Escritura, porque el Salvador dice: yo doy mi vida por las ovejas y yo las conozco. Y después dice, Isaías el profeta dice en cuanto al Salvador: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por último, dicen ellos, esto socava el artículo del credo en el cual confesamos. ¿Recuerdan los credos, las confesiones? Lo que creemos en cuanto a la iglesia. Entonces, en el artículo 3, hermanos, ellos dicen: nosotros seguimos rechazando esta protesta de los remonstrantes que enseñan que Cristo, por la satisfacción que hizo, no mereció para nadie la salvación misma, ni la fe por la cual esta satisfacción de Cristo es eficazmente aplicada para la salvación, sino que solo adquirió para el Padre la autoridad o la plena voluntad para relacionarse de nueva manera con la humanidad. Es como si el sacrificio de Cristo dijo: bueno, Padre, aquí está, yo he obtenido la expiación. Y después el Padre dijo: muy bien, entonces ¿a quién vamos a dársela? Pues no sé, quien venga. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Estamos contemplando, si creemos de esta manera, un Dios sin eficacia, sin autoridad, sin poder, sin plan, sin decreto, nada. Entonces, nos estamos metiendo en un gran lío. Si decimos que Jesucristo hizo expiación por todos y dijo: aquí está el regalo, a ver quien quiera, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que su expiación fue a medias. Fue a medias, porque una parte la hizo Él y otra parte la va a hacer el hombre. Entonces, aquí está el regalo, quien quiere, ¿verdad? Entonces, el hombre de su propia voluntad va a venir entonces y va a hacer su parte. En el pensamiento arminiano, hermanos, esto es un gran problema. Pero en el pensamiento reformado hay una respuesta, porque decimos que la incredulidad fue pagada en la cruz. Por lo tanto, cuando Cristo hace su expiación eficaz por aquellos a los cuales el Padre le dio, ciertamente van a creer, porque el Espíritu de Dios va a venir y va a atraerlos al Hijo y va a abrir sus ojos para que crean. Entonces, cuando ellos creen, no es que creyeron por ser mejores que otros, sino por la obra del Espíritu Santo que los atrajo a Cristo. Y entonces ahí ellos ven la gloria de la cruz y es aplicado todo en su totalidad la expiación por el hombre, desde el principio hasta el fin. Y de eso es que nos habla Romanos 8:29. ¿Recuerdan, hermanos, la cadena de oro de la salvación? El Señor va a salvar y lo logrará. Está garantizando, hermanos. No es que usted va, Dios lo salvó y después quién sabe qué va a pasar con usted. La salvación es de Dios. Y vamos a ir viendo mucho más, hermanos, poco a poco. Se nos terminó el tiempo, pero ahora iba a tocar el tema donde los remonstrantes usaron dos textos bíblicos principales para decir: bueno, Cristo murió por todos. Uno de ellos fue Juan 3:16, que también los universalistas usaron. Ellos dicen: yo creo de esta manera. Ellos dicen: yo creo de esta manera. Pero ¿cómo la Biblia explica Juan 3:16? Porque dice: murió por todo el mundo, murió por todo el mundo, murió por todo el mundo. Hermanos, hay una respuesta. Porque ustedes van a ver en las próximas clases que cuando se habla de todo mundo, no significa todo mundo. Siempre hay que leer un texto en su contexto para ver de qué se está tratando
ese texto que usted está sacando con pinzas y usted va a ver que un texto fuera de su contexto, ¿qué hace? Hermanos, ¿quieren saber? Un pretexto. Ahí está. Entonces, hermanos, ustedes van a ver cómo debemos leer con cuidado la palabra de Dios, porque si yo les digo aquí, todo el mundo llegó hoy. Usted no se va a imaginar que fue todo el mundo, todos los hombres de todo el planeta, ¿verdad? Ustedes van a entender a lo que yo me refiero. Si digo, todo el mundo llegó hoy a la clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la Biblia habla en Juan 3:16 en ese contexto? ¿Qué está tratando de decir ahí la palabra de Dios? ¿Con quién está hablando el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el propósito de declarar este texto? Y vamos a ver, los hermanos, les doy una pista. Un fariseo, un religioso. A ver quién. Wow. El mismo texto de Juan 3:16 lo dice claro: a todo aquel que cree. ¿Quién cree? No todos creen. Exactamente, pero ellos agarran eso, es que agarran la primera parte y dice, oh, de tal manera amó Dios al mundo y vino para todos, y entonces ellos comienzan a hacer. Pero en el contexto, hermanos, vamos a ver por qué el Señor Jesucristo dijo esto. Una pista más, una más para que mediten cuando vayan a casa. Recuerden que los israelitas, ellos decían, el Mesías es para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros somos el pueblo elegido. Entonces les cayó como un balde de agua fría cuando supieron que la salvación se extendió hacia los gentiles también. Entonces ahí hubo, los fariseos estaban bravísimos, porque decían, no, nosotros somos los elegidos, el pueblo de Dios, para nosotros es el Mesías, para nosotros es la salvación. Pero después dice que se extendió por todos los rincones de la tierra, salvando a personas de diferentes razas, nación, tribu, lengua, ¿verdad? Entonces, esos son, hermanos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque ya me están viendo mal, que ya... Vamos a orar, hermanos, para tomar un café y comer un panecillo. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta maravillosa lección, oh Dios. Gracias. Ayúdanos a tener claridad, oh Dios. Danos luz a nuestro entendimiento. Ayúdanos, por favor, a tener un corazón humilde y poder abrazar la verdad. Abre nuestra mente, Señor. Ayúdanos, por favor, a abrazar incluso aquellas cosas que para nosotros en la carne es difícil de comprender, pero están en tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, Padre, y bendice este pueblo. Te lo ruego por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a tomar café.